Bien, y de recorrido en nuestro programa nos encontramos aquí en pleno centro de Bombal para hablar con el amigo Gustavo Juan, aquí en Laboratorio Juan, que en este año 2022 está cumpliendo 40 años, 40 años, sí, nada más y nada menos. Bueno, Gustavo, gracias por recibir a la gente de Canal 2. Bueno, y contanos un poquito en esta trayectoria de los 40 años, pero también, como siempre comenzamos, algo de tu vida, que recordás de la niñez, de tus hermanos, de tu familia, de este Bombal, tal vez 50 años atrás, cuando eras joven, y después cómo se te dio por elegir esta carrera, esta profesión. Ante todo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Horacio, ¿cómo te va? Bueno, nosotros llegamos acá a Bombal en el año 62, así que ya hace 60 años que estamos acá en Bombal. Respecto a mi vocación, te diría que yo a los 12 años ya tenía decidido estudiar bioquímica. Mi papá era farmacéutico, pero también tenía estudios de bioquímica, y cuando vivíamos en carrera, él desarrollaba algunas actividades como bioquímico, porque en esa época no había nada. Te hablo de épocas en que un test de embarazo se hacía con un sapo, aunque parezca mentira, se usaba el sapo macho para diagnosticar el embarazo en aquella época. Se usaba la orina de la mujer que se inyectaba en el sapo, era la reacción de Galli-Mainini, y así se establecía hasta que aparecieron los métodos más modernos. Ese era el método diagnóstico del embarazo. Contanos un poquito, bueno, cómo fue esa juventud. Vos ya decías, a los 12 años yo ya tenía establecido, bueno, lo que ibas a estudiar, pero ¿qué recordás de aquel Bombal, de cuando eras adolescente, cuando eras muy joven, de los compañeros, de cursos, dónde cursaste la escuela primaria, la escuela secundaria? Y yo empecé la escuela primaria en Bombal. Yo vivía en Carrera hasta los 8 años, vivía en Carrera, y después terminé la primaria acá. Bueno, la verdad que guardo recuerdo y me veo siempre con los compañeros de la escuela, sobre todo con los varones. Mujeres no hay muchas de mi época, pero iba con Carlito Mascambroni, con Raúl Escarpecio, Lulo, con Juan José Salvucci, con Cesarini, con Raúl Valerio, con el Hugo Agostini. La verdad que era un grupo muy lindo, muy buenos recuerdos. Después, mis hermanos, cuando vinieron, no había escuela secundaria acá, hicieron en Vigán, y bueno, yo seguí el camino de ellos y fui a Vigán a terminar el secundario, a hacer el secundario, y después de ahí me fui a Rosario a estudiar bioquímica. Mis hermanos habían estudiado en Corrientes, yo no me quise ir tan lejos y me quedé en Rosario. Bien. Y en ese tiempo, bueno, más de 40 años, por lo que te llevó a estudiar la carrera, bueno, no era muy frecuente, no como uno ve todos los días que los adolescentes van a Rosario diariamente. Era una decisión, dónde te alojabas, cómo era el estudio, dónde hiciste la carrera. Contame un poquito de eso. Y bueno, yo de entrada viví en una pensión en Rosario. Cuando fui a Rosario viví en una pensión en la calle Tucumán al 3600, y después ya a los 2 años nos fuimos a vivir a una casa que era de un muchacho que era de acá de Bombal, Juan Carlos Bono. Bueno, no lo habrás conocido, pero la verdad que es gente muy acogedora, que nos recibió bien. Vivía con Julio Fanucci y con 3 muchachos de Casilda. Y la verdad que muy linda época. A pesar de que fue la época de la represión, se vivieron momentos feos, ¿viste? En una oportunidad, una noche, explotó una bomba. Había un comité del Frente de Izquierda Popular en la esquina de mi casa, y explotó una bomba. No era nada agradable toda esa época, la verdad que se vivió mal, pero fue muy linda época, la época de estudiante, la verdad que es muy lindo. Y bueno, yo hice la facultad, terminé, tenía prórroga del servicio militar, y cuando terminé la carrera tuve que cumplir con el servicio militar. Hice 3 meses de instrucción en el Liceo General Belgrano, en Santa Fe, en Recreo. Y después hice 9 meses en Apóstoles, en Misiones. Pero en Misiones tuve suerte que encontré mi jefe tenía la mujer que era bioquímica, así que yo me pasaba todo el día en el laboratorio, muy poco tiempo estaba en el regimiento. La pasé bien. Bien, hablamos entonces que vos después comenzaste en el año 82, se cumplieron en febrero de este año 40 años, pero todo eso del servicio militar, que hablamos del año 81 por ahí. Exacto, en el año 81, yo terminé en el 80, en el 81 hice el servicio militar, y bueno, mi papá me armó el laboratorio, me armó mi casa, me armó todo y me vine para acá.
Así que en el año 82 empezamos. Muy bien, contame un poquito, bueno, pues seguramente un orgullo para tu papá, porque era farmacéutico, para tu mamá, para tus hermanos. Bueno, y vos desde joven frecuentabas por la farmacia, porque vuelvo a reiterar, y vos lo dijiste así tanto, ya a los 12 años sabía lo que iba a estudiar, porque todavía hay chicos que tal vez andan por los 17, 18 años y no tienen, decía, su profesión, su carrera. ¿Vos te gustaba? ¿Y qué pensás que fue lo que te llevó a forjar esta profesión? Tal vez la farmacia y andar por aquí adentro. No, la verdad que me gustaba mucho, siempre me gustó mucho la química y la física, me gustaron mucho. Ya en la escuela secundaria tenía inclinación. Y qué sé yo, será un poco verlo a mi papá y andar rondando por la farmacia. En la época en que mi papá era farmacéutico, el viejo boticario hacía muchos medicamentos, hacía muchas cosas en la farmacia. Antes, muchas drogas, o sea, se compraba la droga y se elaboraban los medicamentos, entonces había mucha elaboración. Y mi papá, la verdad tenía mucho amor por su profesión también, y se ve que algo transmitió. Perfecto. Y bueno, en esa época se hace, febrero del 82, se abre el laboratorio, la gente lo conoce, seguramente nuestros televidentes, ahí atrás donde está el estacionamiento, ahí en lo que es la farmacia. Bueno, y había otras farmacias en esa época en Bombal, como laboratorio, como bioquímico estabas vos, había otros bioquímicos en el pueblo, tus primeros pacientes, recordame un poquito de eso. Sí, había 3 farmacias en ese momento cuando yo vine. Creo que estaba la farmacia de Marta Camardo y la farmacia que tenía Noguera. Eran las 3 farmacias. Después al tiempo vino Omar y hubo otro bioquímico antes que Omar. Hubo unos 2 muchachos que estuvieron un tiempito, pero la verdad que se fueron rápido. Y después ya vino Omar y bueno, quedamos nosotros 2 todo este tiempo, ¿no es cierto? Y en 40 años, bueno, que están celebrando en este año 2022, ¿cómo ha cambiado la tecnología, ha cambiado el mundo, ha cambiado todo? Vos antes hacías mención de una clase o un tipo de análisis, pero ¿cuáles eran los más frecuentes 40 años, 30 años atrás? ¿Y qué método, qué máquina? No metiéndonos en algo específico que los televidentes no van a entender, pero en sí, ahora es todo más moderno, todo más rápido, todo más ágil, pero antes la labor era más difícil. Sí, antes era todo muy artesanal. Yo llegué, me instalé en una época donde era furor la fiebre hemorrágica, ¿no es cierto? Que fue una enfermedad endémica responsable de muchísimas muertes. La mortalidad de la fiebre hemorrágica en ese momento, antes de que se use el suero de convaleciente, era cercana al 30%. Había mucho temor en la fiebre hemorrágica. Dios iluminó a la región que aparezca Maiztegui, porque como era de la zona, los porteños nunca se hicieron cargo del problema. Hoy, del 2000 para acá, hay mucha gente, chicos que ni han oído hablar de lo que era la fiebre hemorrágica. Pero realmente, y en esa época el laboratorio era un auxiliar muy importante. Indudablemente que la labor del médico no la suplía nadie, pero el laboratorio tenía una importancia muy grande, porque provocaba un descenso en los leucocitos y en las plaquetas. Por eso se llamaba fiebre hemorrágica, porque el descenso brusco de las plaquetas llevaba a algunas hemorragias que te llevaban a la muerte, ¿no es cierto? También traía muchos problemas renales, había una excreción muy grande de proteínas en orina, y todos esos recuentos se hacían todos manuales. Hoy vos lo ponés en un contador hematológico y en 2 minutos sabés cuántos leucocitos, cuántas plaquetas tenés. 2 minutos llevar un recuento. Antes, un recuento de plaquetas se llevaba, entre que empezaba y terminaba, media hora. Y en esa época había mucho temor. Yo recuerdo trabajar de lunes a lunes realmente en esa época con la fiebre hemorrágica. Uno ahora se acuerda de la pandemia, del COVID, pero la fiebre hemorrágica en la región hizo estrago, hubo muchísimos muertos por fiebre hemorrágica. Muy bien, sí, ya seguramente llama a la memoria. Contame un poquito, acerca después de cómo fue la decisión, por donde estamos aquí haciendo la nota, estaba el tradicional doctor Godino, casa de familia. Bueno, ¿cómo fue la historia? ¿Cuántos años ya hace que estás aquí en este hermoso edificio? ¿Cómo fue la idea aquí de mudarte al lado de donde vos habías comenzado? Y ya
estaba quedando chico. Al incorporar tecnología, el laboratorio era muy chiquito y ya no había lugar. Y bueno, sí, esta casa fue primitivamente del doctor Godino, después se la vendió a Roberto Ortolani, ¿no es cierto? Pero durante muchos años el doctor Godino vivió acá, ¿no es cierto? También pasa como con mi papá, hay mucha gente, la mitad de la población no sabe ni quién fue ni Godino ni mi papá, porque ya pasaron tantos años que hay gente que no llegó a conocerlo, pero fue un médico importante, indudablemente, en el pueblo, ¿no es cierto? Y bueno, y entonces yo compré en el año 2000, en el 90, en 1990 compré, y en el 2000, porque yo me vine en el 2003 acá. Yo en octubre del 2003, ya el año que viene se cumplen 20 años que estoy acá. Y bueno, allá tenía en planta baja, en la casa de mi papá, tenía la sala de espera y una pequeña sala de extracción. Y después en planta alta tenía el laboratorio. La verdad que Ana era joven y subía y bajaba todo el día la escalera, ¿viste? Pero ya fue imposible sostener ese edificio. Entonces nos mudamos para acá. ¿Y mantuviste aquí la estructura tal vez de esas casas de antes? Seguramente sos amante de esa estructura para mantener prácticamente el frente. Y también le contamos a la gente, que muchos lo saben o no, te gusta mucho lo que es el tema de la herrería y de esas cosas, tal vez para distraerte en los momentos libres, ¿eh? Contale un poquito eso a la gente. Ah, sí. Y es el psicólogo mío, la verdad que tengo un tallercito y ahora menos, pero hace unos años atrás hacía muchas cosas en herrería. Y hice todos los sillones de la sala de extracción, esa mesita ahí, por ejemplo, del televisor también, las rejas de fuera, hice muchas cosas para mi casa. Sí, la verdad que me gusta. Eso me lo transmitió un hermano mío que vive en Córdoba, me transmitió la pasión por los fierros. A mí me gustaba siempre la madera, yo te lo dije en otra oportunidad, que mi idea era ser carpintero, no bioquímico, pero bueno, terminé en esto. Contame un poquito acerca de Ana, de tu compañera de labor de tantos años. ¿Cuánto hace que está con vos trabajando codo a codo, día a día? Sí, fue una compañera bárbara. Ana hace 38 años que está acá. La verdad que sí, esto se maneja por el apoyo de ella, el apoyo de Ana Karina, de mi sobrina, que todos los días me da una mano, y por el apoyo de mi familia, que me aguanta los horarios, ¿no es cierto?, medios raros que tiene el laboratorio. Así que todos contribuyen para que se pueda seguir manteniendo la marcha de esto, ¿no es cierto? Tengo un poquito a poquito para ir finalizando, esta entrevista, esta nota. A la actualidad, la modernización, ¿te parece que ha ayudado todo para que también en tu profesión, especialmente en el tema de la bioquímica, todo sea más ágil, todo sea más rápido? Sí, ahora yo te hablaba de fiebre hemorrágica y vos viste cuando tuvimos la pandemia hace un par de años atrás, todo el mundo sabía lo que era una PCR para hacer el diagnóstico prematuro de la enfermedad. En aquella época no había nada parecido a eso. El diagnóstico se hacía más que nada por la parte clínica que veía el médico. Todos los síntomas y signos que encontraba el médico hacían el diagnóstico. Uno hacía una pequeña contribución al diagnóstico de la fiebre hemorrágica. Pero hoy ha simplificado mucho, ha evolucionado mucho la bioquímica en ese sentido. Como auxiliar médico, yo creo que es fundamental. Y lo que quiero recalcarte otra vez más, como ya te lo dije, que es fundamental que el hospital cuente con un servicio de bioquímica. Por lo menos para las generaciones que vienen, es un auxiliar muy importante y no se lo puede descuidar. Fue triste ver que en la pandemia no hubo un servicio de laboratorio que colabore con los médicos en un momento muy feo como fue la fiebre hemorrágica, como fue el COVID, ¿no es cierto? ¿Qué decirte de tu amigo a la par, en la ciudad de Rosario, de Gustavo Raful, con su carrera de médico? Tu hermano también, Horacio, es médico, que es un amigo de la vida, una persona que cuando se viene acá por Bombal, lo vemos que siempre viene acá a charlar, a conversar con vos. Sí, la verdad que Gustavo es un fiel amigo. Siempre se preocupa ante cualquier problema conmigo, con mi hija, con el que sea, está siempre llamando, interesándose por la salud de todos.
No, es un amigo de fierro, Gustavo, sí, yo lo quiero mucho, es cierto. Contame un poquito, bueno, acerca de estos 40 años, de los pacientes, qué tenés para decirle a los pacientes de Bombal, que diariamente muchos los has visto hasta nacer, podemos decir, y ya son hombres, que te ha servido estos 40 años también de conociendo amigos, de conociendo gente nueva, además de vos que habían venido a otra localidad. Es cierto, eso sí. Varias, ya como 3 generaciones he atendido, Horacio, es cierto, sí. Mucha gente que he atendido a los abuelos, después a los padres y ahora me toca atender a los chicos. Soy un agradecido de todo, de los que vienen y de los que no vienen, porque en la diversidad uno encuentra la perfección. Es fundamental que haya diversidad para que cada uno pueda elegir, ¿no es cierto? Según los judíos, si el mundo corriera hacia un solo lugar, volcaría. Y creo que es así. Tiene que haber posibilidad de que la gente pueda elegir. Y es normal, la gente va a un médico, a una farmacia, a un laboratorio, cada uno elige lo que le convence más. Entonces, comprendo perfectamente que haya mucha gente que no venga, y es normal, la verdad que es normal. Bueno, de a poquito para ir finalizando esta entrevista, esta nota. Bueno, 40 años, que vos decías que se cumplieron en febrero. La historia es, ¿hasta cuándo vas a seguir? Hay pila para rato, estás cansado. Contarle a la gente, a pesar del tallercito que tenés de ser herrero, sos hincha de Ñul, la familia es hincha de Ñul. Pero bueno, ¿qué otra cosa más te gusta de la vida cotidiana? Tal vez escuchar música, ¿qué otra cosa te gusta? Sí, no, por supuesto, sí. La música es una cosa que me gusta muchísimo, la verdad que... No, de todo tipo. Me gusta el tango, me gusta el folclore, me gusta la música clásica, sí, me gusta todo tipo de música. Respecto a mi profesión, momentáneamente no está pensado el retiro. La verdad que me siento pleno momentáneamente. El problema grande es el mal momento y el manejo de obras sociales y todo eso es desgastante, mucho más desgastante que la profesión. Sí, la verdad, y con esta inflación y que te van pedaleando los pagos, entonces eso te desgasta, pero en sí, ganas de seguir trabajando, la verdad que tengo ganas de seguir trabajando, sí. Bueno, gracias por prestarte a esta entrevista. Aquí tenés la cámara para saludar a los pacientes, para saludar a la familia. Hoy en día el YouTube no permite que esta nota lo puedan ver en todas partes. Y hay una pregunta que le hacemos a toda la gente. De volver a nacer, ¿volverías a elegir tu carrera? ¿Volverías a elegir esta profesión? Y ya te digo, era muy distinto cuando yo la elegí que ahora, ¿viste? Porque hay mucho manoseo. El sistema de salud es un desastre. Entonces, la profesión me gusta, la verdad que me gusta mucho. No me quejé nunca de la profesión, vengo todos los días. Vos sabés que yo estoy muchas horas, como estás vos en tu trabajo, yo estoy muchas horas acá adentro y no quiero salir disparando. Yo me siento muy a gusto en el laboratorio, pero te desgasta todo el tema de obra social y el manoseo. Uno trató siempre de ir por la vida por el camino correcto, como me enseñó mi viejo, ¿viste? Y uno ve que no es todo así. Entonces, eso te desgasta mucho, eso desgasta. Gracias por haberte prestado a esta nota. Felicitaciones en nombre de todo lo que hacemos en el canal. 40 años de Laboratorio Juan. Y ahí tenés la cámara para el saludo final, para saludar a la familia. Imagino que son los que te aguantan, los que te bancan. Bueno, y para saludar a toda la gente de Bombal en general y a todos los pacientes. Sí, yo le agradezco a todo el pueblo de Bombal. La verdad que yo a Bombal lo quiero mucho. Siempre lo quise, siempre tuve la idea de volver. Desde que me fui nunca tuvo en mí la idea de irme para otro lado. Siempre estoy muy agradecido. Ya repito lo que dije antes, por los que vienen y por los que no vienen. Agradezco a todos por igual. Y agradezco a la familia que me soportó muchas cosas. Agradezco a Ana María, a Ana Karina, que están siempre muy, muy fieles al trabajo y al pie del cañón siempre para colaborar. La verdad que trabajo a gusto.